No siempre el deudor ante su incumplimiento va a ser responsable. Puede suceder muchas veces que se genere la imposibilidad de cumplir la prestación, pero hay que analizar a qué nos referimos con la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación, ¿no? No simplemente va a ser de carácter subjetivo y decir no puedo y ya. Tienen que existir ciertos requisitos, como vamos a ver. Y es que al final pueden ocurrir ciertas situaciones excepcionales por las cuales el deudor incluso quede liberado de la obligación pese a que incumpla. A esto nos referimos, al menos cuando hablamos de la imposibilidad en el, en, el, en el cumplimiento de la obligación, ¿no? El deudor puede no cumplir la prestación por dos motivos, porque no ha querido o porque no ha podido, ¿no? Nosotros hemos visto que cuando el deudor no cumple porque no quiere cumplir, sencillamente estamos ante una figura del dolo, al menos en incumplimiento. Nos encontraríamos ante un incumplimiento que puede exigirse, ante una obligación, perdón, incumplida, sobre la cual todavía puede exigirse la responsabilidad, ¿verdad? Pero puede suceder que el deudor sencillamente no haya podido cumplir la prestación. En caso que estamos ante una imposibilidad jurídica, objetiva también y absoluta de cumplimiento, estamos ante una imposibilidad sobreviniente. Este es el término al menos, ¿no? Para designar a esta figura. Si la imposibilidad fuera preexistente o simultánea a la obligación, no estaríamos hablando de una imposibilidad sobreviniente, ¿no? Estaríamos ante una prestación imposible, por lo que sería inválida. ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos dentro de el objeto de la obligación, nosotros veíamos que las prestaciones de dar, hacer y no hacer tienen que tener ciertos requisitos, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de las prestaciones de dar, tendrían que ser de propiedad de quien la transfiere, tendrían que estar dentro del comercio humano, tendrían que ser determinadas, y así hemos visto una serie de requisitos. Cuando hablamos de prestaciones de hacer, hemos dicho, tiene que ser personal de quien se obliga, ya que nadie puede obligarse por otra persona. Hemos dicho que tiene que ser valuable en dinero. Hemos analizado también que tiene que tratarse de prestaciones posibles, ¿no ve? Y la ley establece de manera clara el objeto, al menos de la obligación, tendría que ser posible, lícito y determinado. Si el momento que nosotros celebramos una obligación, la persona se obliga a algo imposible, la misma obligación va a ser inválida, es decir, que puede ser finalmente sancionada, digámoslo así, no sancionada, puede tener como consecuencia jurídica la nulidad del acto. Pero ahora nosotros estamos hablando de una obligación que ha nacido perfecta, pero que con posterioridad no ha sido posible cumplir. Eso es diferente, ¿no? Es diferente que nazca una obligación en la cual la prestación misma sea imposible a que nazca una obligación perfecta y que posteriormente no se pueda cumplir. Nosotros cuando hablamos de imposibilidad sobreviniente, estamos ante una obligación que ya ha nacido perfecta, pero que posteriormente no ha podido cumplirse, ¿no? Eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. En caso de existir imposibilidad, el deudor no niega el fundamento de su deber, o sea, ha nacido la obligación, tenía el deber, pero bueno, tiene cierta impotencia de cumplir. Y esto incide sobre la misma prestación, generando que no sea imputable al deudor y de esta manera estaremos ante un supuesto de inimputabilidad. Es decir, que el deudor ya no tendrá por qué cumplir la prestación y ya no tendrá por qué ser responsable de la misma también. Entonces tenemos que tomar esto en consideración. Reitero, cuando ustedes vean contratos, ustedes van a ver la, la nulidad por objeto, o sea, por incumplir los requisitos del objeto. Eso es la nulidad porque el objeto ha sido imposible, ¿no? Pero es diferente a lo que estamos diciendo ahora. La obligación ha nacido perfectamente, pero posteriormente no ha sido posible cumplirla, ¿no? Por eso es sobreviniente, no se olviden de ello, es sumamente importante. Entonces nuestro Código Civil termina estableciendo en sus artículos 379 y 380 la figura de la imposibilidad, ¿no?
de la imposibilidad sobreviniente. Nos establece textualmente: la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por una causa no imputable al deudor, ¿no? Estamos ante la figura que Francesco Messineo habría establecido como la causa extraña no imputable también. Entonces, pero no es una imposibilidad cualquiera, tiene que tener ciertos elementos que se han ido desarrollando en la teoría, ¿no? La imposibilidad puede ser definitiva o puede ser temporal. Va a ser definitiva cuando la prestación sea imposible en todo momento y sencillamente ya no se pueda cumplir. Por ejemplo, yo le tenía que entregar una casa a Fátima Estrada, pero ha ocurrido un deslizamiento y chau casa, ¿no? Chau terreno, ya no se delimita, podría suceder aquello. Entonces es imposible definitivamente, pero pueden darse situaciones de imposibilidad temporal. Y el artículo 380 nos establece lo siguiente, cito textual: en caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdura, pero la obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que el deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza del objeto debido, no se le puede ya considerar obligado a cumplir la prestación o el acreedor pierde el interés en el cumplimiento. Fin de la cita. ¿A qué nos referimos con esto? Que pueden acontecer ciertas situaciones que hagan que la obligación temporalmente no pueda cumplirse, ¿no? Que durante un tiempo no pueda cumplirse. Por ejemplo, puede suceder que yo tenía que pagarle a Ilsen, digamos, un monto de dinero, o no es, a ver, tenía que entregarle un trabajo. Yo soy, supongamos, ¿qué podemos inventar? A ver, ¿qué trabajo? Supongamos que soy una persona que se dedica a, qué sé yo, a la instalación de ciertas puertas automáticas, digamos, y ella dice, bueno, tú me vas a instalar la puerta automática en mi casa de aquí a una semana, pero acontece, tendría que ser el miércoles, supongamos, pero acontece justo ciertos hechos de violencia, una guerrilla, imaginemos, ¿no? Una guerrilla o qué sé yo, un montón de situaciones violentas entre las personas que me impiden ir allá. Incluso yo podría ir a perder la vida, ¿no? Entonces, hasta que cese eso, yo no tendría por qué cumplir. O sea que temporalmente puede establecerse la imposibilidad, ¿no? Pero vamos a ver en qué situaciones. Esto de la guerrilla, por ejemplo, sería un caso de fuerza mayor que vamos a analizar en un momento. Ahora, puede suceder, nos dice, que la imposibilidad temporal sea muy larga, de modo que que contraríe la misma obligación, porque, qué sé yo, supongamos que es el matrimonio de Gabriela, digamos, matrimonio de Gabriela, y me dice, usted tiene que ir a tocar con su grupo de cumbia a mi matrimonio, y yo le digo, bueno, está bien, pero ese día, no sé, han acontecido ciertos hechos de trascendencia que me impiden llegar allá. Obviamente la naturaleza de la obligación, si se dan cuenta, requiere que sea ese mismo día el cumplimiento de la prestación. Entonces, si la imposibilidad ha acontecido en ese instante, ya no será posible cumplir, pese a que la imposibilidad hubiese sido temporal. O tal vez ha tardado tanto esa imposibilidad temporal que ya ha operado la prescripción, incluso, ¿no? Podría suceder. Entonces, en esos casos, si se prolonga, ya no se puede obligar, ya el deudor ya no puede estar obligado a cumplir la prestación en aquellos casos, ¿no? Analicemos un poco más entonces. ¿Cómo se va a configurar la imposibilidad sobrevenida en prestaciones de dar, hacer y no hacer? En obligaciones de dar, la causa no imputable se va a dar en caso de que la cosa perezca, ¿no? En caso que la cosa se destruya, en caso que la cosa se pierda, de modo que no puede ser sustituida por otra. Esto ya habíamos manifestado, es posible, ¿no? Yo tenía que devolverle, imaginemos, a Belén me ha prestado un libro suyo muy valioso,
que yo tenía que devolverle dentro de una semana. Pero puede ser que en un tumulto de gente sencillamente se haya caído mi mochila y la haya perdido, por lo cual ha desaparecido este libro. Obviamente hay una línea muy fina entre la culpa y la imposibilidad sobreviviente, si se dan cuenta, ¿no? Porque puede ser que yo la haya perdido el libro porque haya sido imprudente o negligente, pero la imposibilidad implica que yo no haya podido prever y que yo no haya podido evitar ese hecho, ¿no? Entonces tampoco estamos hablando de una pérdida del bien, simplemente, ¿cómo diríamos? Una pérdida del bien cualquiera, tiene que ser una pérdida inevitable e imprevisible, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. La causa no imputable entonces va a dar en estos casos. También es posible, también resulta imposible, nos dice el artículo 381, cuando la cosa se va a extraviar, lo que hemos manifestado. Pero si la cosa aparece, se tiene que cumplir la prestación el mismo momento en que aparece el bien. Si quedara una parte de la cosa entregada, la parte restante debe cumplirse, ¿no? Si es que ha perecido una parte, se tiene que cumplir con lo que resta. Eso también hay que tomar en consideración. En obligaciones de hacer hay ciertas circunstancias también que van a impedir el cumplimiento de la obligación, la muerte del deudor, la inhabilidad física o mental. ¿Qué pasa? Como les habíamos dicho, ¿no? Puede suceder que yo tenía que tocar en el matrimonio de una determinada persona con un grupo musical que tengo, pero en un accidente pierdo el brazo como habíamos dicho, esto puede ser temporal o esto puede ser total, ¿no? Esto puede ser definitivo. Será definitivo, yo creo, si pierdes el brazo totalmente, pero será temporal si es que te has lesionado de modo que ya no puedes tocar el instrumento musical que tú tenías, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración estos aspectos. Puede darse entonces por inhabilidad física o mental también. Ustedes ya conocen la figura de las personas declaradas interdictas. Puede acontecer aquello. Y esto, al menos en prestaciones intuito persona, ¿no? Cuando la persona es la única que puede cumplir la prestación. En las denominadas prestaciones infungibles, a las cuales ya nos hemos referido, el momento de analizar la ejecución forzada de las obligaciones y también cuando hemos analizado el objeto mismo, ¿no? De las obligaciones. Puede suceder también que las prestaciones de hacer se incumplan por prohibiciones de orden legal. Puede ser que nos hayamos obligado hoy y mañana surja una ley que prohíba ese tipo de actividades, ¿no? Es posible también. Las obligaciones de hacer también pueden pueden llegar a ser imposibles ante un impedimento que no depende de la voluntad del deudor, ¿no? Y vamos a ver esto cuando revisemos la causa, el caso fortuito y la fuerza mayor. En caso que exista imposibilidad parcial, tiene que cumplirse la parte posible, ¿no? Si es que solo ha habido imposibilidad sobre una parte de la obligación de hacer, se tiene que cumplir con el resto. Eso nos establece el artículo 382 del Código Civil. En caso de obligaciones de no hacer, es muy complicado, nos dice nuestro texto base, que estemos ante una imposibilidad, ¿no? Pero siempre, nunca se sabe, bueno, qué es lo que pueda llegar a suceder. En caso de incumplir una prestación de no hacer por causas no imputables al deudor, también se debe resarcir entonces el daño, ¿no? No, no será necesario. No será necesario resarcir el daño, perdón. Analicemos ahora entonces el caso fortuito y la fuerza mayor, que van a ser las causas exonerativas de la responsabilidad. El caso fortuito y la fuerza mayor pueden verse desde dos perspectivas teóricas, ¿ya? Una línea teórica establece que caso fortuito y fuerza mayor son lo mismo, pero hay una tesis, digámoslo así, dualista, que establece una diferencia entre estos. Vamos a ver
¿cuál de estas perspectivas toma en consideración nuestro Código Civil y nuestro Tribunal Supremo? A ver, ¿qué es el caso fortuito y la fuerza mayor? En primer lugar, van a obedecer a un incumplimiento no culpable e involuntario. Estamos ante situaciones imprevisibles e inevitables. Si fueran previsibles y evitables y aún así se incumple la obligación, ya estaríamos ante la culpa, ¿no? Entonces hay una línea muy delgada entre el caso fortuito y la fuerza mayor, entre la imposibilidad de la obligación y la culpa, si se dan cuenta. La culpa va a existir si era previsible y evitable generar el daño, pero aún así lo has hecho. Y el caso fortuito y la fuerza mayor van a operar cuando estamos ante un hecho imprevisible e inevitable. Hay diferentes tendencias teóricas, nos habíamos dicho hace un momento, ¿no? Que distinguen y otras que consideran un solo concepto. Si pudiéramos definir estos dos, diríamos que son causas extrañas al deudor que le impiden absolutamente cumplir la obligación y que tienen como efecto común la liberación de su responsabilidad. Se libera al deudor del cumplimiento de la misma. El caso fortuito y la fuerza mayor, ya habíamos dicho, son imprevisibles e irresistibles, ¿no? Inevitables también se llaman. Algunos sostienen estos dos conceptos de la siguiente manera, ¿no? En la teoría podemos ver que fuerza mayor sería un acto soberano de la persona. Esto, un hurto podría ser un estado de guerra, huelga, expropiación. Y el caso fortuito sería un hecho de la naturaleza. Una riada, un terremoto, un incendio. Si nosotros revisamos nuestro Código Civil, no se establece esta distinción, es decir, no hay una distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Sin embargo, la jurisprudencia sí nos establece de manera clara a qué se refiere cada uno de ellos. Y, por ejemplo, citamos el Auto Supremo 480 quebrado 2016 de 12 de mayo, mismo que me permito leer textualmente. Nos dice este Auto Supremo lo siguiente. Debe también tomarse en cuenta los supuestos de inimputabilidad que pueden presentarse según las circunstancias conocidos como fuerza mayor o caso fortuito. El primero, entendido como un obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida. Ejemplo, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc. En tanto que el caso fortuito alude a un obstáculo externo, imprevisto e inevitable que origina una fuerza extraña al hombre, proveniente de la naturaleza, que impide el cumplimiento de la obligación. Ejemplo, desastres naturales. Eso es lo que ha establecido entonces nuestro Tribunal Supremo y ha optado por diferenciar estos conceptos, si se dan cuenta, ¿no? La fuerza mayor se va a referir a un obstáculo proveniente de las condiciones mismas de la obligación y es imprevisto, inevitable y surge por causas o hechos del hombre, ¿no? Conmociones civiles, huelgas, etc. El caso fortuito surge de la naturaleza misma, mediante desastres naturales, por ejemplo. Veamos cuáles son los caracteres constitutivos. Es decir, para que haya fuerza mayor o caso fortuito, tienen que haber estos elementos necesariamente. En primer lugar, tiene que tratarse de un hecho imprevisible, es decir, que supera el deber de previsión exigible al deudor. El deudor tiene un determinado deber de prever, ¿no? Para llegar a cumplir la obligación, pero si supera aquello, el deudor tendrá que ser responsable, no será responsable si supera estos deberes. El deudor ha empleado las precauciones necesarias y aún así no ha podido prever el hecho. No es imprevisible, por ejemplo, la rotura de dirección o frenos de automóvil o rotura de una cañería, ¿no? ¿Por qué? Porque estos aspectos sí pueden ser previsibles por el deudor. Puede establecer que, porque obviamente tienen que haber ciertos cuidados, ¿no? Cierto mantenimiento que se realiza a los bienes de un determinado, que son de propiedad de alguien. Entonces, esto sí sería previsible. Lo imprevisible sería que llegue, qué sé yo, una riada
y efectivamente termine dañando, qué sé yo, las cañerías, etcétera, ¿no? Eso es diferente. Tiene que ser inevitable, es decir, que tiene que haber impotencia del ser humano para impedir que se produzca el evento, pese a la conducta del deudor, pese a que el deudor intente, existe una imposibilidad de revertir esa situación. Ejemplo, la promulgación de una ley que le prohíbe realizar ciertas actividades, ¿no? O mediante una rebelión o mediante aspectos, mediante aspectos, como hemos dicho, ¿no? Externos que le impidan cumplir. Uno no puede oponerse, uno no puede evitar la promulgación de una ley, uno no puede evitar, qué sé yo, un deslizamiento. Entonces, a eso se va a referir, ¿no? Este segundo requisito. En tercer lugar, tiene que ser ajeno al deudor. Es decir, el hecho no debe emanar de una conducta reprochable al deudor. Tiene que tratarse de un hecho que no emana del discernimiento, intención o libertad del deudor. Ni siquiera por imprudencia tiene que haberse realizado, ¿no? Tiene que ser actual, es decir, que debe acontecer en el momento que debe cumplirse la obligación, no posteriormente. Si el hecho ocurre posteriormente, cuando ya ha existido mora, no puede haber caso fortuito ni fuerza mayor, por si acaso, ¿no? No se exime de responsabilidad, porque sería la mora misma del deudor la que ha determinado ese daño. Entonces, si el deudor ya estaba constituido en mora, si el deudor, si ha acontecido este hecho de trascendencia, es decir, este caso fortuito o fuerza mayor, con posterioridad a que ha sido constituido en mora, entonces tendrá que ser responsable de todos modos, ¿no? No debe tratarse de un obstáculo potencial tampoco, una amenaza de boicot de transporte, no tiene que tratarse de amenazas, tiene que ser actual, tiene que tratarse efectivamente de un hecho que termine generando la imposibilidad, ¿no? Tiene que ser sobreviniente, posterior a la constitución de la obligación, ¿no? Si fuera contemporánea a la obligación, como ya habíamos manifestado en un principio, estaríamos ante un objeto imposible y esto sería una causal de nulidad, pero no sería una justificación, digamos, ¿no? No sería una causa extraña no imputable o una fuerza mayor o un caso fortuito, que se refiere justamente aquí. Ya estamos ante una obligación perfecta, se debe cumplir la misma, pero han acontecido estos hechos, ¿no? Este caso fortuito o fuerza mayor que han impedido el cumplimiento de la obligación, generando que la misma se extinga, que la obligación se extinga. Finalmente, tiene que haber una imposibilidad absoluta. Tiene que afectar a cualquier persona y no tratarse de una situación propia del deudor. Ojo, esto es sumamente importante. Algunos autores discrepan de esto, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, al argentino Llambias, él nos dice, debería tomarse en consideración la situación particular. Pero la ley y, bueno, la doctrina en general ha establecido que tiene que ser una imposibilidad absoluta, que afectaría a cualquier persona. No tiene que ser solo una situación particular del deudor que te dice, no, es que me he quedado sin plata. No. Tiene que ser una situación que efectivamente hubiese puesto en la misma situación a cualquier persona. Porque si alguien sencillamente te dice no tengo plata, eso sí era previsible, ¿verdad? Eso sí era previsible, uno sabe cuándo entra, cuándo se compromete a cumplir. Entonces, esta es la línea delgada entre la culpa y la fuerza mayor, ¿no? La fuerza mayor o el caso fortuito. Puede suceder muchas veces que aún en casos de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, una persona sea responsable. Existen ciertos casos en los que el deudor, aún cuando exista fuerza mayor o caso fortuito, es responsable. Y esto lo regula nuestro derecho positivo, ¿no? En primer lugar, en caso de encontrarse en mora, el artículo 342 es claro, ¿no? Si es que estás constituido en mora, por más que haya fuerza mayor y caso fortuito, posteriormente, esto no te libra de la responsabilidad, porque ya estabas constituido en mora, ya has incumplido la obligación. En caso de existir un acuerdo expreso en que el deudor se hace responsable, pese a caso fortuito o fuerza mayor, debiendo pagar por compensación. Ustedes saben que uno de los principios de nuestro Código Civil es el de la autonomía de la voluntad.
Es decir, que las partes, para satisfacer sus necesidades, pueden llegar a los más diversos acuerdos de carácter patrimonial mientras no sean ilegales, mientras no sean, mientras no atenten contra el orden público, la ley y las buenas costumbres. Entonces, es posible que las partes acuerden aquello, ¿no? Es decir, esto sería una especie de contrato aleatorio. Y yo le diga, si no te entrego el bien, de todos modos, o si ocurriese algún evento de la naturaleza o del hombre que me impida cumplirte, de todos modos yo te voy a entregar un monto de dinero, ¿no? Puede suceder que eso se acuerde en un contrato, y eso es posible. Eso al menos nos establece la doctrina, ¿no? Finalmente, y para terminar esta temática, vamos a hablar de la sustitución de los derechos del deudor. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Eso es importante, ¿no? ¿Qué pasa si el deudor incumple por un caso de fuerza mayor o por un caso fortuito, ¿no? El acreedor se queda entonces sin nada. Esa será la pregunta. El acreedor se quedará sin nada de dinero, se quedará sin la prestación. Para evitar al menos esta situación de desequilibrio, nuestro Código Civil, en su artículo 383, permite la sustitución de los derechos del deudor, ¿no? El deudor no ha cumplido por ciertas circunstancias atribuibles al hombre o atribuibles a la naturaleza. Entonces, si esta imposibilidad ha surgido por hechos del hombre, el acreedor puede sustituir los derechos del deudor respecto a esa tercera persona que ha generado la imposibilidad. ¿Me entienden? Supongamos, a ver, imaginemos, Fátima Estrada me tenía que entregar me tenía que devolver el libro, el mismo ejemplo de hace tiempo, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Me tiene que devolver un libro muy, muy apreciado por mi persona. Pero supongamos que una tercera persona le roba el libro. Ahí estaríamos ante un caso de caso fortuito, fuerza mayor, perdón, ante un hecho de fuerza mayor. ¿Qué pasa? Yo como deudor, digo, como acreedor le diré, bueno, ni modo, Fátima, lo pierdo todo para siempre. No, la ley establece que yo puedo ocupar el lugar de Fátima y exigir al menos la responsabilidad a esa persona que ha robado el bien. ¿Me entienden? Eso es sumamente importante. Al menos veamos lo que nos dice Francesco Messineo, ¿no? Lo que nos dice la doctrina. El traspaso de los derechos del deudor al acreedor que pudieran corresponderle derivados de la imposibilidad sobrevenida supone un principio general que proviene de los desperfectos parciales, porque obviamente hay ahí un desperfecto parcial, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, que una persona se quede, como dicen, sin soga ni cabra, termina siendo nomás, pues, una forma de desequilibrio patrimonial. Entonces, por efecto de esta regla, el acreedor puede demandar la reparación a los autores del daño, reclamándola para sí la que hubiera correspondido a su deudor. Eso es lo que nos dice o lo denomina Francesco Messineo como la commodum surrogationis. Esto se encuentra previsto en el artículo 383 de nuestro Código Civil. Entonces, tampoco es que estamos ante un acreedor que sencillamente no va a haber satisfecha su obligación. Nunca puede existir esa sustitución de derechos con el deudor. De esta manera hemos terminado esta temática que me parece que es muy importante, al menos para la situación en que ustedes sean abogados, qué sé yo, de una persona que no pueda incumplir por estos motivos, que no pueda cumplir, perdón, la prestación por estos motivos, o también de un acreedor, ¿no? De un acreedor que por un caso fortuito o fuerza mayor no ha podido ver satisfecha su acreencia, su crédito. Entonces puede sustituir aquellos derechos del deudor. Espero que se haya comprendido. Si tienen dudas, ya saben que pueden preguntar lo que gusten. Muchas gracias.